15 minutos faltan para llegar a la hora 10 en toda la República Argentina y seguimos hablando acá en la mañana de Impulso Ciudad con la gente del Banco Credit Corp que se ha acercado nuevamente acá al estudio de la radio. Y ahora es momento del gerente, hablamos de Mauricio Vila, que nos va a contar acerca de la coyuntura económica a nivel nacional. Mauricio, bueno, reiterados saludos nuevamente y contanos un poco acerca de qué es la coyuntura económica. Mensualmente desde hace muchos años, la presidencia del banco brinda un informe de coyuntura económica financiera al Consejo de Administración. Hace unos 7 años atrás, yo era gerente de Santiago del Estero y se nos ocurrió brindar este informe al público en general y a los socios en realidad. La verdad que tuvo mucho éxito, mensualmente se sigue haciendo, luego, bueno, pasé acá a ser gerente de la filial Rivadavia y hoy aprovecho para invitar a aquel que le interese conocer la opinión del movimiento cooperativo sobre la situación actual económica y financiera. Aproximadamente el primer martes o el segundo martes de cada mes se brinda este informe. Sí. Hoy lo que vamos a ver va a ser lo que ocurrió en el país y en el mundo en el mes de septiembre. Como es la primera vez que brindo este informe por la radio, les pido que si tienen alguna duda, alguna consulta, por ahí por redes sociales, me interrumpan, porque por ahí doy cosas sabidas, porque hoy vamos a ver la foto al 30 de septiembre, pero esto se trata de una película, ¿no? Y los capítulos previos, al menos por la radio, no los he dicho. Sí. Así que empezamos, Fernando. Sí, estamos viendo, recordémosle a la gente que nos está escuchando a través de streaming, vamos a estar viendo imágenes acerca de también la coyuntura económica que hemos preparado, que han traído acá un PowerPoint para que sea más claro obviamente a todo esto. Esto recuerden que lo pueden ver en Facebook, en Impulso Ciudad, luego cuando se suba el video para que esté más claro a toda la audiencia que está escuchando la radio en este momento. Muy bien. Bueno, para comenzar, siempre empezamos por la situación internacional, ver el impacto que puede tener en nuestra economía local. Luego vamos a la situación nacional. Dentro de la situación nacional, la situación financiera, que no me voy a explayar tanto. Y posteriormente sí quiero hacer un análisis importante en cuanto al presupuesto 2019 y puntualmente dentro del presupuesto el artículo 85, donde se está pidiendo la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para cooperativas y mutuales. Bueno, comenzando con la situación internacional, hablamos del Banco de Pagos Internacionales, BIS, más conocido por algunos como el Banco de Basilea. Para que tenga una idea, los radioescuchas, se trata del Banco Central de los bancos centrales. Este banco nuclea bancos centrales de 60 países, que ya enseguida vamos a ver cuáles son esos 60 países, van desde Estados Unidos hasta la Argentina. Puntualmente, Claudio Borio, que es un alto funcionario del Banco de Pagos, dijo textualmente: las autoridades económicas y los participantes del mercado deberían prepararse para una convalecencia larga y complicada. Es decir, un mundo no muy próspero para insertarse. Aquí en los países vemos que África prácticamente no tiene participación, no solamente Sudáfrica y Egipto. En lo que es Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia. Y luego sí, Europa, Estados Unidos. Este banco, el BIS, Banco de Pagos Internacionales, brinda un informe trimestral. Lo que vamos a tratar hoy en la parte internacional es un breve resumen de qué es lo que dijo en este informe, donde, entre otras cosas, hay un párrafo dedicado a la República Argentina. En primer lugar, empieza hablando de las economías avanzadas y habla de una fragilidad. Y esa fragilidad del sistema financiero, sobre todo, está dado por el volumen de deuda, que es excesivo. Y el exceso de deuda es una de las principales causas de la crisis y, paradójicamente, ahora tenemos más que en el año 2008, cuando fue la crisis importante de las hipotecas en Estados Unidos. Esas hipotecas subprime provocaron una crisis muy grande a nivel mundial por el exceso de deuda. La paradoja que digo es que hoy tenemos más deuda que en ese momento. El problema de siempre es el lucro indiscriminado, que precisa de la falta de regulaciones al capital especulativo. Y en cuanto a las economías emergentes, la convalecencia que recién hablaba parece que ya llegó, ¿no? La actitud de los inversores hacia los activos emergentes se tornó claramente negativa y ahora vamos a ver por qué. Cuando uno habla de que estamos esperando las inversiones, si bien hay serios problemas en este país, hoy el mundo se está cerrando en esto.
Los inversores le están dando las espaldas a las economías emergentes. Y todo esto por el cambio de dirección de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya voy a hacer un capítulo especial para eso. De hecho, las entradas de inversiones en las economías emergentes sufrieron un brusco frenazo y en varias jurisdicciones se tornaron en salida. Y a toda esta realidad, los países más expuestos siempre son los de la periferia y entre ellos los que poseen mayores niveles de deuda. Perdón, para que la gente vaya entendiendo, economías emergentes, ¿a qué nos referimos? Argentina, por ejemplo. Argentina, Brasil, no son los países desarrollados. Exacto. Nosotros estamos dentro de lo que son países emergentes. En cuanto a la liquidez mundial, el informe habla de un cambio en los patrones de instrumentos y monedas y habla de un crecimiento de la deuda. Y aunque las empresas han sido importantes prestatarios, es decir, tomadores de deudas en dólares estadounidenses, la emisión de deuda soberana, dice el informe, también ha desempeñado un papel destacado. Y ahí le dedico un párrafo especial a la Argentina, donde dice textualmente: un buen ejemplo es Argentina, donde se ha producido un acusado incremento de la emisión de títulos de deuda soberana desde principios de 2016. Sí. O sea, están mencionando claramente a la Argentina como uno de los países que más se ha endeudado. Por eso se dice deuda soberana, ¿no? Deuda del país. Y otra cosa, un puntito más, y hablando ya de la crisis de 2008, que si quieren en algún momento hacemos más extenso lo que pasó en aquel momento. Lo que quiero decir que a pesar de la crisis de 2008-2009, Estados Unidos ha sabido reforzar el poder hegemónico de su moneda. Ha avanzado mucho más la deuda en dólares desde el año 2007 hasta hoy. Acá entonces, ya un poco resumiendo lo que es esta primera parte, nos están informando, nos están diciendo que estamos muy endeudados. Argentina a nivel mundial prácticamente. El mundo está endeudado, muy endeudado, y Argentina ha crecido muchísimo en ese aspecto, lo que te hace ser un país totalmente vulnerable a cualquier medida económica que se tome en la máxima potencia, que es Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, vamos a hablar un poquito de lo que pasa allí. Generalmente el informe económico es general, se habla de Estados Unidos, se habla quizás de Brasil, y siempre hay un país al azar que tomamos para ver qué pasa en ese país. Sí. Hablemos de Estados Unidos. La Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció este mes un nuevo incremento en la tasa de referencia. Ya la lleva un rango de 2,25 y es el mayor nivel en 10 años. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos sube la tasa? Se produce el denominado vuelo hacia la calidad. Un inversor, para que venga a invertir en una economía emergente, debe ser tentado por una tasa de interés confiable. Si Estados Unidos sube la tasa de interés y Estados Unidos es más confiable, seguramente ese dinero va a volar de vuelta a su país de origen, que es Estados Unidos. Por lo tanto, los países emergentes se ven obligados a aumentar la tasa de interés para poder atraer esas inversiones. Ya vamos a ver qué problema trae aumentar esas tasas de interés, ¿no? Se proyectan alzas de esas tasas en diciembre de este año, 3 en 2019 y 1 en 2020. O sea que vamos a seguir con eso. Pero veamos un poco el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los datos. Dijo que el país creció 4,2% de su PBI, que el desempleo está en 3,9%, es decir, récord en 20 años, lo más bajo en Estados Unidos. Pero paradójicamente, un premio Nobel que se llama Edmund Phelps dijo que podría avecinarse una recesión el próximo año. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos entra en recesión el próximo año? ¿Qué exposición tiene Argentina a esto? Por un lado, podríamos decir que el vuelo a la calidad ya no sería tanto porque estaría en una economía en recesión. Exacto. Pero se puede agravar aún más la política agresiva de Donald Trump en cuanto a la restricción comercial de Estados Unidos, ¿no? Cierre de fronteras, que es lo que ha hecho. Proteger el empleo yanqui. Eso puede ser aún más áspero todavía. Pues esas son las dos consecuencias que se podrían tener. Y Argentina está totalmente expuesto a esto. Para no hacerlo tan largo a la parte internacional, solamente vamos a hablar de Italia. Para la gente que sigue estos informes, estuvimos hablando de Grecia y Turquía muchísimo tiempo. Y el problema de la inestabilidad de Turquía ha perjudicado a muchos países de la periferia europea, e Italia fue uno de los más perjudicados. La incertidumbre política ya había sacudido los mercados italianos en mayo y los bancos todavía están lastrados por préstamos dudosos.
Este mes la mira estuvo puesta en las políticas fiscales de Italia, que anunciaron un déficit fiscal por encima del 0,8% del Producto Bruto Interno. Y ojo, que cuando acá hablamos del 0,8% que va a tener, hablamos del déficit total financiero, no primario, porque si vamos a términos primarios, el país muestra superávit. Sí. Así que ojo acá en Argentina, cuando nos dicen el año que viene vamos a tener déficit cero, se están refiriendo solamente al déficit primario, sin tener en cuenta el pago de intereses de capital, lo que llevaría a un déficit negativo. Y los inversores no miran solamente el déficit primario, miran solamente todo el déficit total. Así que ojo, porque Italia está con superávit primario, déficit fiscal total y serios problemas. Tiene una deuda de 2,3 billones de euros, que significa el 131% del PBI. Un número bastante importante. En Argentina recién estamos en el 59%, ¿no vale? 59% del PBI la deuda, que está incrementándose. Va camino al 70, digamos. Sí, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmó que el presupuesto italiano parecía estar fuera de los límites de las reglas europeas, que la deuda pública italiana es explosiva y que las reglas de la zona euro debían respetarse. Atención con Italia. Atención con Italia, que uno siempre ve el mundo europeo como un mundo que está tranquilo y demás, y las cuestiones no son así, ¿eh? Exactamente. Seguimos entonces con explicando el tema. Nacional. ¿Qué pasa acá entonces? Ahora entramos en lo que nos gusta y atención todos los oyentes de la radio. Bueno, al igual que la última vez que vine, no son buenas noticias lo que tengo para dar. Escuché algunas críticas como que era bastante pálido lo que decía, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más objetivos posible con la información. En primer lugar digo que la información que voy a brindar la brinda el INDEC, que es un organismo oficial. Bueno, sí, evidentemente la actividad económica ha comenzado a sufrir los efectos de la crisis, ¿no? El EMAE es el estimador mensual de la actividad económica del país. Y dice que Argentina tuvo una contracción del 4,2% en el PBI, es decir, menos 4,2% respecto al mismo lapso del año anterior. Me llamó la atención el número porque es exactamente el mismo número que acabo de decir de Estados Unidos, nada más que allá es positivo y acá es negativo. ¿No? Esta caída se advierte en gran parte también por una baja del 32% interanual registrada en el sector agricultura y ganadería, y esto es resultado de la fuerte sequía estival, que dañó la cosecha de soja, maíz. También se advierten caídas en transporte y comunicaciones, 4%, la industria manufacturera, un 1,8%. Y todos estos datos que estoy diciendo son del segundo trimestre, ¿no? Sí. Simplemente que terminó en junio. Pero también se conocieron los datos del estimador mensual de actividad económica para julio, donde dicen que las cifras siguen cayendo un 2,8% interanual. Si bien la caída no es tan pronunciada, sigue siendo caída. ¿Por qué se contrae un poco? Porque se reduce el peso del agro. El impacto de la sequía, porque finaliza el periodo de cosecha ya en esa altura. Entonces ya no es tanta la caída, pero sigue siendo. Respecto a agosto no tenemos datos oficiales, pero sí del estudio Ferreres, que indica que la caída va a tener un comportamiento similar al de julio, es decir, una caída interanual del 1,7%. Toda esta caída económica comienza a trasladarse a variables del mercado del trabajo. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, surge de la encuesta permanente de hogares, que también lo informa el INDEC. Sí, el INDEC. El INDEC, exactamente. Dice que durante el segundo trimestre la tasa de desocupación en Argentina llegó al 9,6% de la población económicamente activa, representando un incremento respecto del año anterior. Y se advierte que hubo creación de empleo del 2,2%. ¿Cómo se explica esto? Que crezca el empleo y que crezca la desocupación. La población económicamente activa también crece y también demanda trabajo. Se supone que aproximadamente se tienen que crear 250.000 puestos de trabajo por año para que el nivel de ocupación se mantenga. En este caso creció 2,2% el empleo, la desocupación ya está en el 9,6%. Y este aumento de la población económicamente activa, según estudios e información del propio INDEC, se da por la búsqueda laboral de no jefes de familia. ¿Esto por qué? Ante la baja en el poder adquisitivo
que el ingreso familiar, ¿no? El ingreso principal familiar, perdón. Sí, sí. No alcanza la plata. No alcanza la plata. Sale la mujer a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el no jefe de familia sale a buscar trabajo, no encuentra, aumenta la tasa de desocupación. Los más afectados en todo esto son mujeres y jóvenes. Y como dato anecdótico, en 2018 se han perdido 92.000 puestos de trabajo. La verdad que, bueno, repasamos números entonces de nuevo. Lo que es la desocupación ha subido un 9%, está el número un 9%. 9,6. 9,6. Estamos más cerca del 10 ya. Casi 10, por así decirlo. Y también hablamos de lo que es el incremento, el número, podríamos decirlo, de empleos, que es el 2. O sea que la desocupación supera a lo que es el número de empleos, por así decirlo. Sí, porque la población económicamente activa ha aumentado más de un 3%. Entonces no alcanzan los empleos a cubrir esa población nueva que se inserta en el mundo del trabajo. Continuamos y bueno, le decimos a la audiencia si tienen alguna duda, algo que no entiendan, que vayan llamando, que manden su WhatsApp a la radio al 2634-623969, porque esto es muy importante porque esto es el futuro del argentino. No estamos hablando de hoy, sino que lo que estamos hablando de la economía de cada uno de los argentinos, de cada uno de los riodavienses. Continuamos. Sí. El deterioro del empleo también se combina con la merma del poder adquisitivo salarial. Y en este sentido el INDEC informa que el nivel salarial total a julio tuvo un incremento del 21,3%, pero el índice de precios a consumidor muestra un aumento del 31,2%. Entonces surge una merma del 7,5% en el salario real. Es decir, nos hemos empobrecido 7,5%, según el INDEC. Y la situación de los salarios y el empleo es la razón básica de la caída del nivel de consumo. Caída del nivel de consumo que se ve acá en Rivadavia también, todos por lados. supuesto, en todos lados. Otra baja significativa es la de la confianza del consumidor. Este lo mide una universidad que se llama Universidad de Itela, que indica que para septiembre el menor valor de febrero de 2014. O sea, cuando la gente menos confianza tiene, ¿no? Y entre los principales desagregados, los que más cayeron, es decir, donde hay más pesimismo, es en la compra de bienes durables e inmuebles. Algo que en Mendoza ya está afectando mucho, en estas últimas semanas se ha dado a conocer mucha noticia de esta. Esto la hemos repasado acá en la radio también. Un poquito de comercio exterior, cayeron las exportaciones un 1,4%, cayeron las importaciones también un 0,3%. Puntualmente, en el caso de las exportaciones, cayeron los productos primarios, ¿no? Resultado de la pobre cosecha que tuvimos. Y acá quiero hacer hincapié en algo. Los datos del balance de pagos del segundo trimestre tienen un déficit de casi 8.300 millones de dólares en la cuenta corriente, acumulando en los 4 trimestres 35.600 millones de dólares. Y acá va una pregunta. Con esta corrección, entre comillas, o con este cambio en el tipo de cambio que tuvimos, llevando el dólar a 40 pesos, ¿se corregirá el mayor tipo de cambio de estos déficits? Bueno, a ver, en el corto plazo es indudable que la mayor carga del ajuste externo va a recaer sobre el nivel de actividad. Es decir, la recesión, Sí. la falta de dinero en el país, va a redundar en menores importaciones. No hay guita para seguir importando. Por lo tanto, al no haber más importaciones, ¿cómo se saca este déficit? Exportaciones menos importaciones. Si hay más importaciones que exportaciones, hay déficit. Hay déficit. Bueno, aquí se van a bajar las importaciones por esto. Y además, hay otra cuestión climática. Suponemos que esta vez la cosecha agrícola va a retornar a niveles normales. Por lo tanto, sí se tiene que mejorar este índice. Y en la cuenta de servicios hay otra cuestión más que también va a ayudar. Los gastos del turismo argentino en el exterior. Hoy ya no va a haber tantos argentinos que viajen afuera, ¿no es cierto? Ya es bastante más costoso. Pero para que el nivel cambiario este que yo hablo empuje las exportaciones, deben darse otras condiciones más. Como son una menor volatilidad macroeconómica, no como esto que es una inestabilidad total, ¿no es cierto? Y un mayor dinamismo del mercado internacional. Porque además de todo lo que está pasando en el país, yo acabo de hablar de algo que pasó en el mercado internacional y que el mundo se está cerrando. Si el mundo se está cerrando, no va a haber quien te compre. Y eso también afecta a la gente. Por supuesto. Y ahora sí, pasamos a la situación financiera. No quiero ser muy tedioso en esto, solamente tirar datos para septiembre. Obviamente estuvo fuertemente influenciada la situación
por la incertidumbre existente en cuanto en torno a cuáles serían las condicionalidades del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que recién el 26 se conocieron. Podemos decir que las tasas de interés siguen en alza permanentemente, ya llegando a límites récord, al menos de que yo estoy trabajando en el sistema financiero, es lo máximo que he visto. Los depósitos crecieron 2,4%, los préstamos crecieron un 1,4%. De esos préstamos que crecieron, un 67% se explica en el crecimiento de consumos con tarjetas de crédito. La morosidad está en 2,3% en julio y la fuga de moneda extranjera sigue, ya está en 2.700 millones de dólares. Hay un flujo continuo de salida de divisas. Lo importante es lo que pasó en el Banco Central. Ustedes saben que renunció Luis Caputo, Sí. asumió Guido Sanleris. Y entre las medidas que toma el nuevo presidente del Banco Central es la eliminación del régimen de metas de inflación y establece un crecimiento cero de la base monetaria. Esto va a repercutir en una importante contracción monetaria. Actualmente la base monetaria está creciendo al 46% interanual. Ojo, era menos, lo que pasa es que tuvo una aceleración importante en los últimos meses para cancelar todo el stock de Levac que tenía, ¿no? Esa pelota grande, se emitió moneda para eso. Guido Sanleris quiere llevar ese 46% a cero. Eso va a implicar una contracción monetaria brutal, que yo pienso que se va a controlar la inflación de esa manera, pero lo que se puede lograr es la paz de los cementerios, ¿no? Si no hay plata, si sacamos toda la plata del sistema para que no haya inflación, no sé la gente con qué va a comprar, ¿no es cierto? Es cierto. O sea, la inflación va a bajar porque nadie va a comprar. Y eso no es bueno para nadie. Además de eso, de aspirar todos los pesos que están en el sistema, el Banco Central creó las LELIQ, que son las letras de liquidez del Banco Central de la República Argentina. Son de corto plazo, a 7 días, y se colocan exclusivamente a las entidades financieras. Ayer, antes de ayer, se colocaron al 73%. Y además de eso, se incrementó los encajes bancarios, para hablar un poco y que entienda la gente. Hoy un banco capta depósitos a la tasa de interés que sea y la coloca en letras de liquidez del Banco Central al 73%. ¿Qué necesidad tiene un banco de salir a prestar dinero por ahí a una tasa de interés? O sea, hoy están por las nubes, ¿no? Al 70-80% también están prestando algunos bancos, con el riesgo de que esa persona quizás no te pague, si el Estado ya te está pagando un 73%. Y además de eso, incrementan los encajes. El encaje bancario es aquella plata en depósitos que vos no podés prestar. Se sube el encaje para que prestes menos plata, enfríes la economía, haya menos circulante y la inflación baje. Estas son las medidas que se han tomado, ¿no? Y realmente preocupan los meses venideros en esto. Es decir, se viene una recesión muy importante de la economía. Yo creo que el gran objetivo, porque en definitiva lo que busca el presidente del Banco Central es terminar con la inflación, es posible que lo logre, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Exacto, no simplemente todo es la inflación, No, claro. sino que hay otras cosas atrás, o sea, A veces escucho hablar y parece que no hablamos de personas. estamos hablando, sí, la verdad que, bueno, a veces los medios de comunicación están enmarcando otras prioridades o que a partir de un hecho, alguna suceso en Argentina, se van a apaciguar las aguas y no es así. No es así. Y vamos a otro problema más. Sabemos la gravedad que tiene el aumento del dólar para la economía. Gravedad que aún todavía no está impactando, ¿no? Ha impactado en parte en el combustible, pero ya se va a terminar trasladando a todo. Y la gente ya no tiene más dinero. ¿Qué es lo que establece Guido Sanleris, nuevo presidente del Banco Central? Establece una zona de no intervención e intervención cambiaria. El Fondo Monetario Internacional le dice, mira, no podés gastar más la plata que yo te doy y te presto para mantener el tipo de cambio estable. Porque en definitiva te gastás la plata y esto sigue igual. Bueno, entonces establece una zona entre 34 pesos y 44 pesos por dólar en el que el Banco Central no va a gastar un peso para mantener el tipo de cambio. Puede fluctuar libremente entre 34 y 44 pesos. Si el dólar llega a 44 pesos, ¿Qué sucede? sí va a intervenir con un tope de 150 millones de dólares por día. Hace venta de dólares hasta 150 millones de dólares por día.
Hoy las reservas internacionales ya están en 49.600 millones de dólares, pero esto repercute en una suba importante de tasas en el sistema. Vos viene un vencimiento de letras, llámese el EVAC, llámese el ELIC, llámese lo que sea. Vos necesitas que el inversor no se te vaya al dólar y compre dólares, porque si se te compra dólares vuelve a pasar lo mismo que la otra vez, el dólar se te va a 50 pesos ahora. Entonces pones una tasa de interés brutal, como la que acabo de decir, del 72%. ¿Qué efecto tiene eso? Que la gente, en vez de comprar dólares, no, lo pongo en pesos al 70%, pues suponemos que el dólar no va a subir. Y de hecho el dólar ha bajado. Sí. Bueno, pero esa tasa de interés tan alta representa una alta general de tasas en el sistema, llevando a que hoy un plazo fijo te paga más de un 40% cualquier banco, y si es por mucha plata, mucho más que eso, pero si vos querés sacar un crédito, quizás te vamos a cobrar 60, 70 y hasta 80%. Grave para la persona física y más grave aún para la pequeña y mediana empresa que no tiene una rentabilidad suficiente para afrontar un gasto financiero de estas tasas de interés. Esa es la gravedad. Sostenemos el precio del dólar, pero se nos escapa el país por otro lado. Este equilibrio es el que este gobierno no ha sabido mantener. Para colmo de males, lo que dice Guido Sanleris cuando asume el cargo, dice textualmente: en estos casi 3 años no dio los resultados esperados, no estaban dadas las condiciones necesarias para su éxito. Es decir, en estos 3 años hicimos todo mal. Lo dice el presidente del Banco Central que asume ahora, ¿no? Esperemos a ver cómo le va. Quizás si el objetivo es reducir la inflación, quizás lo logre. Pero lo que todos tememos va a ser cuál va a ser el precio que vamos a pagar todos los argentinos por eso, ¿no? Y ahora sí quería hablar, ya terminando el informe, de lo que es el presupuesto 2019. Primero aclarar que es un presupuesto diseñado a medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Estamos enmarcados en eso. Totalmente. Habla de una inflación 2018 de 42,5% y una inflación presupuestada para 2019 del 23%. Sin risas, por favor. No, bueno, a ver, si estamos hablando que el Banco Central va a tomar esas medidas, puede ser que se logre bajar la inflación un 23%. Ahora, por efecto arrastre de esto que ya pasó, los primeros meses del próximo año vamos a tener inflación. Bueno, el presupuesto es 23%. Un tipo de cambio para todo el 2019 de 40,10. Es decir, el dólar no tendría que subir durante todo el próximo año. La deuda bruta se supone para fines del año que viene del 87% del PBI. Casi llegando al 100. Al 100. A un PBI. Y ahora vamos en el presupuesto. Es un presupuesto de ajuste. Vamos a decir que se aumentaron las prestaciones sociales en un 0,2%, o sea, mínimo, ¿no? ¿Y a dónde se va haciendo el ajuste? Vamos a decir los conceptos donde se hizo el ajuste y después esto cómo impacta en nosotros. Un 0,7% es por vía de la reducción de subsidios económicos, principalmente en energía. Un 0,5% por reducción de gastos en capital. 0,3% reducción de las transferencias corrientes a provincias. Un 0,2% en reducción de otros gastos. Y también se va a aumentar los recursos un 0,4%, específicamente los fondos que se utilizarán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para afrontar los compromisos del Programa de Reparación Histórica. Y un 1,1% van a aumentar los recursos por la imposición de 4 pesos de retenciones por cada dólar exportado para bienes primarios y 3 para el resto de los bienes. Además se reduce al 18% la retención sobre la soja y sus derivados. Bueno, ¿qué va a significar estos números? ¿Qué se esconde? Detrás. Se esconden situaciones muy duras atrás de esto. Primero, la restricción al acceso a la prestación social a mayores de 65 años sin aportes o años necesarios. Según el proyecto de presupuesto que es el 38, la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, va a ser incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. O sea, si tenés eso no puedes trabajar. Es una condición que actualmente no solo no existe, sino que la prestación surgió, entre otras cosas, para que sea útil para quienes al no tener aportes, o tener aportes pero no en la cantidad suficiente, puedan acceder temporalmente al cobro y a la vez ir reuniendo los requisitos para después solicitar el beneficio de jubilación completo. Bueno, eso se va a recortar.
Otra situación es el fuerte recorte a los gastos de infraestructura para el sistema educativo. Ojo, acá se reduce un 72% en términos nominales. Si yo te estoy hablando en términos nominales, ¿Qué quiere decir? Ajá. es un 72% en dinero del año pasado al año que continúa, sin tener en cuenta la inflación. Si vamos a números reales, es mucho más, ¿no? Es decir, si yo te doy la misma plata hoy que el año que viene, vos estás perdiendo la inflación. Bueno, hay un recorte del 72% en lo nominal. Y el fortalecimiento edilicio para jardines de infantes, un 58% menos también. Y también la reducción en beneficiarios del plan Progresar, que pasan de 889.000 personas a 515.000. Y hay una importante modificación que quiero mencionar, y que es que el Poder Ejecutivo puede efectuar una reestructuración de la deuda pública atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero. Hasta la actualidad esa autorización para el Ejecutivo era otorgada por el Congreso. Bueno, se quiere cambiar y que lo maneje solamente el Ejecutivo. Es un cambio más que significativo y al menos a mí, que ya tengo unos años más, no sé los años que tienen ustedes, pero me hace acordar a los superpoderes que tuvo el ministro Cavallo allá en la década del 90, tomando decisiones por sobre el Congreso. Y el último punto que quiero tratar, y porque nos impacta de lleno a todo lo que es el mundo cooperativo, y en esto que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, el proyecto de presupuesto en su artículo 85 habla de la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a los resultados provenientes de actividades de ahorro, de crédito, financieras o de seguros, cualquiera sea la modalidad en que se desarrollen, de cooperativas y mutuales. Y acá yo quiero destacar que Banco Credicop es una cooperativa y por lo tanto no genera ganancias. De esto estuve hablando la última vez que vine a la radio, les expliqué el banco cómo funciona, cuál es el espíritu, y hoy quiero detenerme un poquito en esto, porque me parece que es trascendental y se invita a toda la comunidad a apoyarnos para que todas las cooperativas no paguemos impuestos a las ganancias. Primero, que es una entidad sin fines de lucro, fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, para organizar y prestar servicios. Un asociado es igual a un voto. Y por definición de la ley 20.337, las cooperativas no tienen ganancias, sino que excedentes. Contamos con inmensa cantidad de asociados que participan ad honorem en las comisiones de asociados en forma plena y pertinente, y esta característica de gestión democrática, de adhesión a los principios cooperativos, y el hecho de que nuestro capital es de propiedad compartida por más de 1 millón de asociados, nos autodenominamos como un banco público no oficial. Somos parte de la economía social y solidaria y contribuimos desinteresadamente al desarrollo equitativo de las localidades. Lo que nos permite generar beneficios a nuestros asociados con tasas de interés y comisiones más bajas que el mercado, y fomentamos la inclusión financiera y el desarrollo local con sucursales ubicadas en localidades que por su menor población o actividad económica no son atendidas por los bancos privados. Hoy Banco Credicop está en Junín, donde no hay ningún banco privado, está en Palmira, donde hoy no hay ningún banco privado, y en muchas otras localidades. Porque nuestro fin último es prestar el servicio financiero y no el lucro por el lucro mismo. El banco ha diseñado una política de excedente mínimo necesario para gestionar sus planes estratégicos. Esto consiste en obtener el excedente necesario para mantener los niveles de capital regulatorio exigidos por el Banco Central y atender a la política de inversiones en tecnología, infraestructura y recursos humanos para aumentar la eficiencia y la competitividad del banco. Este concepto de excedente mínimo necesario es totalmente distinto al precepto de máxima ganancia de las entidades lucrativas. Esto nos permite colocar los precios de nuestros servicios, intereses y comisiones por debajo de la media de los primeros 10 bancos privados. Que de hecho, si los hubiéramos cobrado, hay una diferencia para el año 2017 de 960 millones de pesos y para el 2018 está proyectado de 1.370 millones de pesos por comisiones y 1.230 millones de pesos en tasas, que con esto se ven beneficiados todos nuestros asociados. Somos el banco de las pymes, tenemos líneas de créditos especiales, y cada vez que el Estado saca líneas, por ejemplo, créditos del Bicentenario, Banco Credicop fue el banco no estatal más activo en esta línea.
Más recientemente participamos del programa de subsidio de descuento de cheques para pymes, donde Credicorp fue el banco que más cumplió. Y acá voy un poco a lo que dijo Alejandro recién en cuanto al fomento del desarrollo local, ¿no? Tenemos un principio que los depósitos captados son revertidos prioritariamente en financiaciones de la misma localidad. Y nuestras promociones están orientadas al fomento del desarrollo local. Por esto el compre local en Rivadavia, de los días martes, solamente lo van a ver en un banco cooperativo como es Banco Credicorp. No es lo suficientemente rentable para otras entidades. Y todo esto se hace gracias al no pago del impuesto a las ganancias. Tenemos programas de beneficios inclusivos para pymes y financiamos a pymes y personas con una baja concentración crediticia. Nuestro banco no financia empresas multinacionales. Llevamos adelante el desarrollo de productos y servicios específicos para las entidades de carácter social, cooperativas, universidades, gremios, sindicatos, organizaciones barriales, y tenemos un departamento específico para su atención diferenciada. Hay líneas de préstamo de apoyo a entidades de carácter social con tasas menores a las de cartera general. Hoy en día les diría casi tasa negativa. Dado nuestro interés en el desarrollo de las pymes, creamos la fundación del Banco Credicorp para el apoyo no financiero a estas empresas. Y hay un promedio de 2.500 empresas por año que transitan sus diferentes programas y servicios orientados a la capacitación, aportando al empresario pyme oportunidades de incorporación de conocimientos estratégicos. Y para terminar, les quiero decir que por estas y otras tantas razones, solicitamos enfáticamente que el artículo 85 del proyecto de presupuesto nacional 2019 no sea aprobado. Clarísimo, la verdad que bueno, para que toda la audiencia, para que todo el ciudadano y para que todo el ciudadano también del país sepa lo que está sucediendo en Argentina, Mauricio Vela, gerente del Banco Credicorp, explicó la coyuntura económica a nivel nacional y también lo que pasa a nivel mundial. No todo ronda en el precio del dólar, no nos dejemos mentir por los medios de comunicación de que si baja el dólar todos vamos a estar felices y contentos, sino que esto va mucho y tiene mucho que ver el trasfondo de lo que pasa en Argentina. No todo es inflación, no todo es precio del dólar, sino que hay muchas cosas detrás. Muy bien, y acordémonos que hay gente, hay personas. Hay personas. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, porque con la gente afuera lo cierra cualquiera. Exactamente. Alejandro, Mauricio, muchísimas gracias por la visita y seguramente será hasta un nuevo encuentro acá cuando vengan al estudio para hablar de muchos temas más, porque todavía la verdad que el tiempo es corto, pero hay muchos temas para hablar. Así que está bueno que... Muchísimas gracias por el tiempo. No, ustedes saben que tienen las puertas abiertas del estudio para contarle la realidad a la gente que no muchas entidades las hacen y bueno, ustedes tienen esa... porque dan la cara y hay muchos que no. La verdad que se esconden por informes y demás y ustedes vienen y dan la verdad acá en la radio para que todo el ciudadano lo sepa. Pausa y ya volvemos.